buenos días, amada familia en las naciones. Para mí es un gusto poder saludarles el día de hoy. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este tiempo. Les mandamos un abrazo gordo a toda la familia pastoral. Les pedimos de favor que compartan esta transmisión para poder llegar a más personas. Les manda un caluroso saludo y un fuerte abrazo, un abrazo gordo, como diría él, el apóstol Rafael. Y bueno, queremos felicitar a todos los padres hoy en este su día. No debería haber un día especial, ¿verdad? Porque todos los días deberían ser importantes para cada uno de nosotros, independientemente de lo que somos. Pero es bueno recordar a los padres en este día. Bueno, algunos de ustedes recordarán que hemos estado viajando a través de la historia de Jesús y estamos estudiando, mejor dicho, cuál fue su propósito o misión de Jesús aquí en la tierra, para poder entender lo que quedó establecido, que fue el nuevo pacto. Así es que vamos a continuar con estas enseñanzas y pues le voy a pedir que comparte esta transmisión, sobre todo, ¿sabe por qué? Porque el día de hoy hemos llegado a una parte medular de esta historia, una parte donde Jesús revela algo extraordinario y quiero que no solamente nosotros podamos verlo de la manera en lo que lo vamos a ver y vamos a poder entender mucho mejor lo que a lo mejor no habíamos entendido tan correctamente, y ahorita va a ver de lo que estoy hablando, sino que podrá ser también algo muy bueno para que otras personas puedan entender esto tan importante que sucedió en esa ocasión. El tema del día de hoy, de este capítulo, lleva por título Nicodemo de noche, y bueno, va a ser algo maravilloso lo que vamos a poder aprender el día de hoy. Recuerden que toda esta serie nos va a ayudar, no solamente a los que ya hemos recibido a Cristo, los que ya conocemos de Él, a poder entender la obra de Jesús para poder establecer el nuevo pacto, sino también a todas aquellas personas que aún no le conocen de la manera en la que vamos a poder conocerle en esta serie. Será algo de gran importancia, así es que yo les invito a que lo compartan con todas las personas que ustedes saben que necesitan y que tienen que conocer la obra de Jesús en la tierra para poder resucitar en Cristo y poder ser establecido el nuevo pacto. Bueno, sin más preámbulos vamos a dar inicio. Y a lo mejor lo que les voy a comentar en un inicio puede que crean que no tiene mucho sentido en cuanto al tema, pero no se les olvide de esta primera parte de la cual les voy a hablar. Hay varias profesiones que no tienen suficiente crédito por lo que hacen. Muchas veces minimizamos o ni nos damos cuenta de muchas profesiones hasta que probablemente necesitamos de ellos, o que hay un momento en nuestras vidas donde se requiere la participación de alguien que realiza algún tipo de tarea específica. Y bueno, hoy quiero referirme a personas que a lo mejor no reciben mucho crédito, pero que son héroes no reconocidos muchas veces en nuestra cultura, y son hombres y mujeres que se les podría conocer como técnicos de emergencias médicas o paramédicos. No estoy seguro si el término es equivalente, pero me refiero a todas aquellas personas que de alguna manera entran en acción o son los primeros en entrar en acción cuando una persona está en peligro su vida o que tuvo algún tipo de accidente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había un programa hace muchos años, los más jóvenes obviamente no creo que lo hayan visto, se llamaba Emergencias 911, y venían muchísimos casos cuando los paramédicos acudían a cuestiones de emergencias para ayudar a las personas. Yo no sé si usted alguna vez haya tenido alguna circunstancia de emergencia donde haya tenido que recurrir o que hayan tenido que llegar probablemente 2 o 3 personas que nunca antes los había conocido, y simplemente ellos van y hacen su trabajo. Lo sorprendente para mí sobre estas personas es que no saben en lo que se están metiendo. Muchas veces no conocen cómo se dieron las cosas, por qué hay una persona accidentada, si esa persona tuvo la culpa o no del accidente, si una persona que fue agredida estaba siendo agredida por un atacante, o si esa persona era el atacante y estaba agrediendo a otras personas. Todo esto son hechos que en ocasiones el paramédico no tiene una idea de lo que está sucediendo.
pero estas personas saben que es una emergencia y a través de preguntas y hacia la persona, si esta persona puede hablar, logran descubrir lo que necesitan hacer, o a través de algún examen de primera vista, algún diagnóstico rápido que tienen que hacer, simplemente empiezan a trabajar en las personas. Y una de las cosas que nunca hacen estos paramédicos o estos servidores de la salud es tratar de evaluar la culpa de las personas que ha resultado herida o que han resultado heridas. Simplemente van y ayudan a la persona tratando de salvar la vida. Su primera, me imagino, no sé mucho la verdad acerca de esta profesión, pero me imagino que en cuanto llegan al lugar tienen que tratar de quitar el riesgo o el peligro de muerte de la persona, tratar de estabilizar al paciente para poderlo entregar a los médicos y que estos puedan seguir o continuar con la labor para salvar la vida de la persona. Hay personas en nuestra congregación que son paramédicos, les mando un fuerte abrazo reconociendo su labor. A todas las personas que trabajan en salud, que ahorita están en una situación tan complicada, pero bueno, en este caso a Arturo, a Carla, les mando un fuerte abrazo, saludándolos y reconociendo la labor que ustedes realizan o han realizado en algún momento de su vida. En medio de una serie, y quiero que esto se les quede ahí un poquito en la memoria, porque ahorita van a ver cuál es la correlación o la relación con esto. En medio de una serie en la que seguimos el desarrollo de Jesús desde el momento en que entró a las páginas de la historia en los evangelios, bueno, no necesariamente desde que entró porque no estábamos viendo su nacimiento, pero desde el momento en que inicia su ministerio, cuando era ya adulto, hasta en el río Jordán, hasta el momento, vamos a ver, hasta el momento en que muere y resucita, va a ser muy importante poner mucha atención a todos los sucesos que estaban aconteciendo. Lo que Jesús estaba introduciendo era algo totalmente nuevo y llegó para establecer una nueva unión entre Dios y el hombre. Un nuevo pacto que vino a darnos una ética general para todas nuestras decisiones o nuestras relaciones con las personas, decisiones incluso financieras y de cualquier tipo que te puedas imaginar en tu vida, en las que se refiere como un nuevo comando también, un nuevo mandamiento que regía todo esto. Este movimiento extraordinario también que fue la iglesia que nació a través de Jesucristo. Todo esto fueron cosas que conmocionaron definitivamente al mundo religioso de la época, la cual esta élite religiosa se enfureció con lo que Jesús estaba haciendo. Esto perturbó inmediatamente a todo ese sistema y todo lo que estaba establecido hasta ese momento. Y había un grupo, probablemente, o habían algunos que más o menos entendían y empezaron a seguir a Jesús y empezaron a atender lo que Él estaba enseñando. Nuevamente les invito a que compartan esto porque yo estoy seguro que va a tocar la vida de muchas personas. Hablando de Jesús, probablemente los religiosos de la época pensarían que era un alborotador, que era alguien que estaba trayendo desorden a la comunidad judía, es alguien que había venido a interrumpir lo que por tanto tiempo había sido establecido por Dios, era alguien que estaba introduciendo no un complemento o una continuación de algo, sino él venía realmente a establecer algo que era completamente nuevo hasta ese momento. En ese tiempo era el hombre quien controlaba las cuestiones del templo. Obviamente eran hombres que pertenecían a una tribu que habían sido elegidas por Dios anteriormente para que cumplieran con esa función, pero a final de cuentas era el hombre quien establecía esa dirigencia, por llamarlo de esta manera. Era el hombre que controlaba el sistema religioso en el primer siglo en Galilea y específicamente Judea. El hombre que controlaba lo que le sucedía a las personas que entraban o salían del templo en ese entonces. Hubo algunos que entendieron a Jesús, pero la gran mayoría no podía entender lo que estaba sucediendo. Era algo totalmente diferente a lo que había sucedido hasta ese momento. De hecho, cuando Jesús fue finalmente arrestado e intentaron traer testigos en contra de él,
Una de las cosas de lo que lo acusaron era de incitar la rebelión entre el pueblo judío, porque vieron algo que la mayoría de la gente no veía, y vieron algo que muchas congregaciones hoy en día, hablando de los que sí pudieron entender algunas cosas, hubo algo que también muchas congregaciones hoy en día no han podido ver. Un día, Jesús y sus discípulos, que es donde nos quedamos anteriormente, si recuerdan, estaban en un campo de trigo y sus discípulos empezaron a comer trigo porque tenían hambre. Era sábado y los fariseos estaban molestos. Siempre seguían a Jesús para tratar de ver en qué se equivocaba o qué era lo que hacía mal, de acuerdo a lo que marcaba la ley en ese tiempo. Estos fariseos le comentaron que estaban violando la ley por el día del reposo. Pero Jesús les dice, ¿están tan preocupados por la ley? Recuerden que estamos parafraseando algunas cosas para poder tener un mayor entendimiento de lo que estaba pasando. Está bien. ¿Están muy preocupados por el templo? Está bien, yo también soy judío. Están tan preocupados por todas estas cosas, pero no se dan cuenta que algo nuevo está sucediendo. Y después de esto, dice algo sumamente ofensivo para el judaísmo, y fue lo que vimos la clase pasada, si ustedes recuerdan. Algo que era más grande que el templo había llegado. Esto es lo que él decía, refiriéndose a sí mismo. ¿Por qué era esto tan ofensivo o por qué era algo que no podían entender las personas y que no podían creer? Porque el templo era el epicentro de la vida judía en ese momento. En el templo era donde estaba la Torá, era lo que guardaba la ley, era donde Dios mantenía su presencia en el lugar santísimo. Era el símbolo de protección para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca del pacto, y mientras el arca del pacto estaba con el pueblo, que dicho sea de paso ya en ese momento no estaba, porque el templo fue saqueado tiempo atrás, pero bueno, era el lugar donde tenía que estar. Y el arca del templo fungía como con una función de protección al pueblo judío. Había este lugar santísimo y era símbolo de protección. Así es que lo que decía Jesús no tenía ningún sentido de decir que él, como un ser humano que estaba en ese momento, era más grande que el templo. Esto era sumamente ofensivo e incluso sacrílego para todos los que estaban escuchando eso. Pero en ese momento predijo algo extraordinario. Sagrado en el primer templo, para poner un poco el contexto, era un lugar que en ese caso era el templo. O había lugares que eran considerados sagrados o santos. Sagrado era el sacerdote, o santo era el sacerdote. Santo era un texto que ellos tenían, que era la Torá. Santo eran hombres que fueron llamados por Dios. Habían lugares, como lo dije anteriormente, que eran considerados lugares santos. Y Jesús les anunciaba al mundo que lo santo, o lo que había sido considerado santo hasta ese momento, estaba cambiando. Ya no únicamente habría ciertas cosas o ciertas personas que podrían ser llamados santos. Había sido hasta ese momento únicamente cosas muy específicas de Dios las que se podían considerar así. Estaba de alguna manera profetizando Jesús que haría cambios en el corazón de los hombres, en las conciencias, en las mentes de las personas. No habría más espacios o lugares santos y no más lugares sagrados, porque no habría nada más sagrado que la persona que está a tu lado, o los niños a los cuales estás criando, o las personas con las que has comprometido tu vida, si ellos han recibido a Cristo, porque lo más santo, lo más sagrado, Cristo mismo vive dentro de esas personas, y por esa razón nos convertimos en una habitación santa. El Espíritu de Dios iba a abandonar el templo. El Dios móvil, el Dios omnipresente, estaba a punto de habitar en los corazones de las personas, en las vidas. Y cuando esto sucediera, todo definitivamente iba a cambiar. Se acabaría el tiempo de las personas intocables y también alcanzaría a aquellos que eran despreciados. Es una tristeza ver que hoy en día todavía hay personas que enseñan que ellos son intocables, que ellos son los ungidos de Dios y nadie más puede ser ungido por Dios. Esto tuvo que haber terminado cuando terminó el sistema religioso a través de Jesucristo.
Por eso es importante que entendamos esto, porque ahora hemos sido todos justificados y hemos sido todos santificados a través de Jesucristo. En este tiempo los recaudadores de impuestos, si ustedes recuerdan la historia, eran personas despreciadas y considerados aún traiciones a la patria, porque ellos recolectaban los impuestos que el Imperio Romano establecía para el pueblo judío. Cuando Jesús se acercaba a ellos, para los judíos era desafiante, era ir demasiado lejos, era algo sacrílego, era algo contradictorio, era ser un traidor incluso a la patria. Jesús le dice a Mateo, que por cierto era un recaudador de impuestos, quiero que me sigas. Y Jesús fue a comer a casa de Mateo. La Escritura nos habla de que tenía invitados, muy probablemente gente de su propio trabajo, familiares, etcétera. Y al ver esto, los fariseos se indignaron y cuestionaron a los discípulos. Y les voy a leer lo que dice Lucas 5:30 y algunos de los versículos que vienen ahí. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto tendría que taladrar nuestra cabeza aún el día de hoy, porque muchas veces hemos malentendido la postura que debe tener la iglesia, los hijos de Dios en este tiempo. Y en vez de ser gente que critica a la gente del mundo, gente que nos sentimos apartados de Dios, que en realidad lo somos por su obra, no por la nuestra, pero que hemos sido llamados a ser luz en las tinieblas y luz para los demás. Hemos sido llamados a ser ministros de reconciliación para los hombres que no se han reconciliado con Dios, y sin embargo muchos del estrato religioso lo que hacen es juzgar, criticar y condenar a la gente que aún no conoce de Dios. Ese era el punto que Jesús venía a cambiar. Lo que antes era únicamente santo, o muy pocas cosas eran santos, por lo que ahora sería santificado a través de Cristo. Todo lo que estaba pasando en ese momento era amenazante para algunos, pero a su vez resultaba también realmente intrigante y atractivo para muchos otros. Debemos suponer que había mucha expectativa sobre la Pascua, porque siempre que había la Pascua se presentaban disturbios en Jerusalén o pasaban cosas que no estaban contempladas. Todos estaban al borde de los nervios esperando qué sería lo que Dios haría en ese momento, en la Pascua. Recuerden que el pueblo judío estaba esperando un libertador, estaban esperando a un líder bélico, un líder que los liberara de la opresión del Imperio Romano. Así es que seguramente era el momento perfecto para que Dios presentara al Mesías, y todos asumieron que en algún momento, en alguna de las celebraciones de la Pascua, el Mesías entraría en Jerusalén y se descubriría sus ropajes. Yo quiero que imaginen un poco la escena en ese momento, y verían a lo mejor a un superhéroe, a una persona, un guerrero indomable, poderoso, que se proclamaría a sí mismo rey y restablecería la nación de Israel, venciendo y desalojando al Imperio Romano fuera de sus fronteras. Seguramente esta era la gran expectativa de todos los judíos. La gente esperaba que las cosas serían restauradas como en la época de David o en la época del gran esplendor del rey Salomón. Pero algunos que escuchaban a Jesús pudieron discernir en realidad quizá otras cosas. Recordemos que él hablaba con una autoridad poderosa, nos lo dice la Escritura. Hablaba como aquellos que tienen autoridad, decía la Escritura. Pero a pesar de hablar con tanta autoridad, él se negaba a sí mismo a ponerse al mando de todas las cosas o del imperio, de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Se ganó a la multitud, pero se negaba a querer una corona de rey para presentarse como el rey de ese momento y desplazar a las fuerzas romanas. Tenía un poder e influencia que crecía día a día, pero se negaba a poder aprovechar ese poder e influencia para su propio beneficio. Al contrario, él dijo que venía a servir y no a ser servido.
Esto era algo que causaba mucho asombro y curiosidad entre la gente que le escuchaba hablar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, dice la Escritura. Él era miembro del Consejo de Gobierno, también llamado Sanedrín, que fungía en aquel entonces como un parlamento para el cumplimiento y establecimiento de la ley, y además como una suprema corte de justicia que podía establecer un juicio sobre aquellos que no cumplían con la ley. Todo esto junto o combinado. Nicodemo era un fariseo, lo que significa que muy probablemente comenzó en el peldaño más bajo que se podía iniciar dentro del fariseísmo, en términos del estatus al que él pertenecía, pero probablemente era astuto políticamente, estaba bien conectado, se abrió paso desarrollándose dentro de su crecimiento como un fariseo en ese tiempo. Estaba en un grupo de hombres de élite que servían a la Corte Suprema para toda la nación de Israel, representaban a la nación judía ante Roma. El Sanedrín constaba de un sumo sacerdote y de 70 ciudadanos prominentes de la nación. Es tan interesante que Juan describe su nombre específicamente, porque esto era un dato verificable. Yo me imagino que en aquel entonces tenía que haber algún registro y posteriormente es muy probable que quedaba registrado quiénes habían sido miembros de este Sanedrín, y por esta razón Juan era un elemento en el que podía darle veracidad a las cosas que estaba escribiendo. Nuevamente es como el escritor del Evangelio describe: ¿puedes ver esto? ¿Sabías que había un Sanedrín, cierto? ¿Sabías que habían miembros prominentes de la sociedad? Bueno, pues te estoy hablando de uno de ellos, de Nicodemo. Te estoy dando ese nombre. Y Juan nos dice que Nicodemo vino a Jesús en la noche, o vino de noche. ¿Por qué iría Nicodemo durante la noche y no durante el día? Bueno, probablemente sus ocupaciones no lo permitían, probablemente no quería que la gente supiera que estaba hablando con Jesús. Ahora, si leemos los evangelios, lo más seguro es que tendría la impresión también Nicodemo de que Jesús era alguien sumamente ocupado. Sabemos que lo seguían multitudes, que siempre había gente alrededor de él, así es que probablemente sabía o pensaba que obtener una cita con Jesús sería algo sumamente complicado. La gente intentaba llegar a él, ya sea para atacarlo o para seguirlo por todo lo que él hablaba. Entonces, yo creo que lo más probable es que Nicodemo entendió o creyó que el momento más adecuado para hablar por Jesús, por las diferentes causas, era en la noche. Tal vez, como lo dijimos, Nicodemo no quería que nadie lo viera con Jesús, ya que era una persona respetada en esa comunidad, un rabino, un maestro y miembro, dijimos, del Sanedrín. Y es así como aparece con una pregunta, o probablemente con una lista de preguntas. Veamos lo que dice la Escritura. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Se muestra con respeto, le llama maestro a Jesús. Y dice: sabemos, que curiosamente también ahí habla en plural, refiriéndose a que no solamente él sabía esta verdad, que has venido de Dios como maestro. Esto es muy importante, el ver cómo Nicodemo dice esto, aun cuando pudiera pensar dentro de todo lo que estaba pasando que Jesús no encajaba en la categoría religiosa de la época, o que no estaba actuando necesariamente como un Mesías, o como ellos creían que un Mesías tendría que actuar. Pero hay una cosa que no podemos negar, y él establecía claramente que creía que Jesús había sido enviado por Dios. Y la razón por la que sabemos que ha sido o que has venido de parte de Dios no es solamente por lo que dices, probablemente le comentaría a Nicodemo, porque además dice la Escritura que dijo Nicodemo: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Esto es importante también entenderlo. No solamente Jesús estaba haciendo milagros en ese tiempo, sino que eran señales para poder constatar y comprobar lo que había estado escrito proféticamente desde mucho tiempo antes.
Pero esto era para las personas que estaban prestando atención a los detalles y que realmente se daban cuenta que no solamente Jesús hacía milagros, como cuando sanaba, no solamente eran milagros, cuando alimentaba a la gente, no solo estaba haciendo milagros. Cada una de las sanidades de Jesús y cada uno de los actos sobrenaturales eran en realidad una señal que apuntaba en una dirección. Y Nicodemo era un hombre educado y él entendió estas cosas que no eran solo buenas intenciones de Jesús. ¿Cómo podemos saber esto o entender esto? ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista, estando ya encarcelado, manda a uno de sus discípulos y le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que estábamos esperando o habremos de esperar a otro? Y Jesús le dice: dile que los ciegos ven, que los sordos oyen. Y le empieza a hablar Jesús no de las sanidades en sí, sino de las señales que le estaban siguiendo para que pudiera entender que realmente Él era el Cordero de Dios que el mismo Juan había presentado en el río Jordán mucho tiempo atrás. No solo estaba llevando a cabo milagros por una intencionalidad de buenas obras, de misericordia ante las personas. Le quedó claro a Nicodemo que estas señales apuntaban a algo que tenía que ver con Dios, a algo que estaba sucediendo en ese tiempo. Él había llegado a la conclusión, si recuerdan, lo comentábamos hace tiempo, que le dijo que no tenía duda que había sido alguien enviado por Dios. Pero esto solamente era el preámbulo. Fue la introducción para entonces Nicodemo tomar un gran respiro, me imagino yo, para tratar de hacer una gran pregunta. Yo no sé, cuando usted tiene una duda tan grande, a veces toma uno aire para soltar esa pregunta, y más si crees que es una pregunta complicada o de gran profundidad. Y es cuando Jesús responde la pregunta antes de que la pregunta se haga. Jesús tenía una forma extraordinaria de contestarle a la gente, y solamente Él tenía esta manera tan particular de hacer las cosas y tomar control de la conversación. Jesús seguramente puso su mano sobre el hombro de este hombre, de Nicodemo, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí vas de nuevo. Probablemente estaba pensando Nicodemo: te he estado observando, esto es lo que haces. No dejas que la gente haga sus preguntas, y cuando te hacen preguntas, le sales con una respuesta que no se entiende o con otras historias que no tienen nada que ver con el tema, según lo que la gente creía. De verdad te digo, Nicodemo, sé por qué estás aquí, sé cuál es tu pregunta, sé a qué te refieres. Sabes que vengo de Dios, pero no estoy hablando como otras personas, como tradicionalmente lo hacen los religiosos. Sé que tengo una perspectiva diferente, sé que has visto en mí una postura diferente al sistema religioso de este tiempo. Algo mucho más grande de lo que es lo que hacen los demás. Así que déjame ir al punto de todo este asunto. Déjame ir a la línea de fondo, le dice a Nicodemo. Sabemos que ambos somos hombres ocupados y de todos modos no quieres que te vean conmigo, así es que vamos al grano. Te digo nuevamente que nadie puede ver a Dios, nadie puede ver el reino de Dios a menos de que nazcan de nuevo. Qué confuso tuvo que haber sido todo esto que Jesús le estaba hablando a Nicodemo, y me imagino que no únicamente a Nicodemo, sino a la gente que pudiera estar a su alrededor. ¿Quieres decir, le dice Nicodemo, que no puedo ver el reino de Dios? ¿Que no ves que soy judío? Para los judíos en el primer siglo, el reino de Dios y el reino de Israel eran la misma cosa. El pueblo escogido, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, así es que esto resultaba ser muy confuso para Nicodemo en ese momento. ¿Me estás diciendo que ni siquiera reconoceré el reino de Dios? Por supuesto que lo hago. Nací en este reino. Pero Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, o literalmente, tienes que nacer desde arriba. Si quería entrar al reino de Dios, había un segundo requisito. No era únicamente haber nacido en el pueblo escogido por Dios. No era solamente el haber sido o el haber nacido como judío.
Nicodemo le dijo entonces: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él sabía, y por eso hacía esta pregunta irónica, que en lo natural era imposible tener un segundo nacimiento. Así es que yo creo que estaba tratando de entender lo que Jesús le decía, o tratando de que Jesús le explicara a fondo lo que él estaba tratando de decir. Seguramente le diría: solo tengo este momento para poder preguntarte, tengo gente en casa esperando a que regrese con respuestas. Yo mismo necesito saber y tengo muy poco tiempo para que me puedas decir a qué te refieres. En Juan 3:5 dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. No reconocerán y nunca entrarán al reino a menos que nazcan del agua y del Espíritu. El pobre Nicodemo en ese momento, yo creo que estaba más perdido que los hijos de la Llorona. Yo no sé si en todos lados conozcan a la Llorona, pero es una leyenda urbana de una mujer que perdió a sus hijos y se la mantenía vagando, llorando, preguntando que en dónde estaban sus hijos. Estaba totalmente perdido en ese momento Nicodemo. Y no quiero profundizar en eso, podrá ser tema eso más adelante, pero cuando habla de nacer del agua y del Espíritu, recordemos que cuando Jesús fue atravesado con la lanza, salió agua de su costado. Y en la Biblia, y esto les digo, podremos hablar más adelante de esto, en el Nuevo Testamento, siempre que hace referencia en el Nuevo Testamento, o la mayoría de las veces, al bautismo, hace referencia al bautismo en Cristo, no al bautismo en agua. Había que ser sumergido en Cristo para poder morir, como era el simbolismo del bautismo, pero también resucitar juntamente con Cristo. No puedo entrar en más detalles por cuestiones de tiempo, pero después podremos ver estos detalles. No reconocerán y nunca entrarán al reino a menos de que nazcan de nuevo. Respondió Jesús en el versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Los griegos, obviamente, engendrarían griegos, los romanos, romanos. Carne da a luz carne. Tu carne te hizo nacer en el reino de Israel, pero se necesita algo más para poder entrar al reino de Dios. Tienes que ser engendrado en el reino de Dios para poder ser un ciudadano del reino. Por eso la Escritura establece que a todos aquellos que hemos creído ahora somos sido llamados ciudadanos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía no es más la ciudadanía terrenal, sino ahora tenemos una ciudadanía celestial. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Dice el versículo 8, el viento sopla por donde quiere. Otra vez Jesús y sus ilustraciones. No sé, pero creo que a Nicodemo le estaba dando vueltas la cabeza en ese momento, porque probablemente a algunos de ustedes les esté dando vueltas en este momento. Y probablemente, probablemente Nicodemo en ese momento estaba pensando, probablemente el maestro no va a responder a ninguna de mis preguntas, o no voy a poder entender lo que me está respondiendo. Y dice la Escritura, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Jesús hace un juego de palabras aquí, porque Jesús usa la palabra viento y lo compara con las cosas que estaban sucediendo en ese momento, o lo que habría suceder en el Espíritu. Sabes que hay viento y lo escuchas, pero no sabes de dónde vino ni sabes a dónde va. Y así es con el Espíritu de Dios. Y lo que está pasando con Nicodemo y su contexto judío del primer siglo era algo que le traía tanta confusión, porque lo único que él conocía era el contexto judío en el cual se había criado y en el cual se había desarrollado. ¿Qué era lo que entendía Nicodemo? Que hacía muchos años a su antepasado Abraham, Dios le había hecho la promesa de que lo haría una familia y una nación para bendecir a todo el mundo. Obviamente, cuando se hizo esta promesa, o cuando les enseñaron desde chicos esta promesa, obviamente Nicodemo y todos los judíos estaban pensando que esta gran nación era Israel.
pero no se daban cuenta que estaba hablando de una nación mucho más grande que Israel, que se refería al reino de Dios. Si bien es cierto que estaría introducido por la nación de Israel en ese momento, la verdadera nación que iba a ser creada era la gran nación del reino de Dios que estaba a punto de suceder. Y por supuesto, usted y yo vivimos en el día y época en que la familia se convirtió, hablándole Nicodemo a Jesús, se convirtió en una nación, en una parte de este reino de Israel, y Dios, por medio de Moisés, hizo un pacto exclusivo con nuestro pueblo. Obtuvimos todos los mandamientos, seguramente quería o pudiera estar pensando todo esto Nicodemo en su mente. Obtuvimos todas las reglas y las restricciones. Dios hizo un pacto con nuestro pueblo. Y si acaso Él expuso esto a Jesús, yo no tengo duda que Jesús le habría dicho: Nicodemo, Dios no es un Dios exclusivo. ¿Cuántos mal entendidos en este tiempo creen que Dios es un Dios de su exclusividad? Que Dios no es un Dios para todo aquel que quiere recibirle. Juzgamos y condenamos al mundo, creemos que Dios viene a destruir y a condenar al mundo, cuando en realidad lo que vino fue a salvarlo. Es como el viento, como el Espíritu se mueve. Fuera de los límites del pacto de nuestro pueblo con Él, y solo porque estamos encerrados en un acuerdo con Dios, Dios no está limitado por este acuerdo. Dios estaba a punto de establecer algo extraordinario para que se cumpliera la promesa que había sido hecha en Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios es el Dios móvil, el Dios omnipresente. Dios no está vivo solamente dentro de un templo o dentro del templo de Israel, que dicho sea de paso, el día de hoy no existe. Dios es espíritu, y nuestro Israel es un medio solamente, probablemente le explicaría Jesús, para que llegara todo lo que estaba profetizado. El mundo entero recibiría una invitación para ser parte del reino de Dios. Habrá personas de cada raza, de cada lengua y de cada nación. Su invitación será extendida para todos y por todos los lugares de la tierra. Y la entrada al reino de Dios requiere un segundo nacimiento, un nacimiento espiritual. En el versículo 9, Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le dice: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Eres uno de los maestros prominentes que todos buscan y no entiendes estas cosas. La conversación es tan desconcertante para Nicodemo, tan confusa, pero Nicodemo no se resiste a las palabras del maestro. Es probablemente como muchos de nosotros o muchos de ustedes, que hay cosas que no han logrado entender, o muchos no han logrado entender acerca de lo que Jesús vino a hacer, pero es inevitable resistirse, y saben que hay algo detrás de todas estas cosas que ustedes han escuchado. Es como si quisieran entender, pero simplemente no pueden hacerlo. Y luego Jesús llega a algo en común con Nicodemo, o al menos Nicodemo pensaba que se iba a identificar con esto. Y finalmente puede Nicodemo empezar a tratar de ver algo de luz bajo su entendimiento. Jesús le dice: tal como Moisés. Y cuando escucha esto Nicodemo dice: ahora estoy entendiendo, a Moisés lo conozco la ley, conozco todo lo que fue establecido por medio de él. Sabemos quién era Moisés, era quien había recibido el pacto en el Sinaí y los mandamientos. Moisés bajó de la montaña, recibe una nueva clase de relación para el hombre, nuevos mandamientos, una nueva forma de vida para el pueblo de Israel en ese momento. Nicodemo debe haber pensado: sí, conozco esa historia, conozco cómo sacaste al pueblo de Israel de Egipto, conozco todo esto que me estás hablando. Perdón. Pero llega un punto importante Jesús cuando le dice que estaban en un momento en su camino a la tierra prometida y pasaban por un área del desierto con muchas serpientes, o que había serpientes en este lugar. Algunas de las serpientes eran venenosas, algunos de ellos están muriendo a causa de estas serpientes. Y Moisés recibe
la revelación, recibe las instrucciones de lo que tiene que hacer, y Moisés hace una serpiente de bronce, como si necesitaran otra en ese momento, pero hace una serpiente de bronce y la pone sobre un madero, colgada, la levanta, y atraviesan el área los judíos por donde estaba este madero con esta serpiente, y las personas se salvaban. Y sí, esa era la historia que presentaba la Biblia. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Probablemente se preguntaría en ese momento Nicodemo. Así también, dice Jesús en la Escritura, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Debe ser levantado como la serpiente de bronce, probablemente se preguntó en ese momento Nicodemo. Nicodemo piensa, el Hijo del Hombre, así se le llama al Mesías, al que nosotros hemos estado esperando por tanto tiempo para que nos liberte, para que nos libre de la opresión del Imperio Romano. Si pones a un hombre en un poste, si pones a un hombre en un madero y lo cuelgas, ciertamente este hombre sería maldecido por Dios, porque eso era lo que establecía la ley, que maldito todo aquel que era colgado de un madero. Entonces, ¿cómo era posible que Jesús estuviera hablando de que el Hijo del Hombre, el Mesías, tenía que ser colgado en un madero? Esto era totalmente irracional para lo que el pueblo creía en ese momento. Qué increíble todo esto que estaba sucediendo. Me imagino la gran confusión que estaba sintiendo con todo lo que estaba escuchando. Cuando un hombre era empalado en un poste o que era izado en una cruz romana, cuando un hombre estaba en un poste o alrededor en una cruz, esto era una señal de maldición para los hombres. Entonces yo creo que Nicodemo en ese momento le dice, ¿me estás diciendo que el Hijo del Hombre, que el Mesías va a sufrir, que va a ser colgado en un madero? ¿Que el Mesías será alguien que será maldito? Una vez más Jesús, hablándole estas cosas, y este hombre sin poder entender absolutamente nada por todo el contexto, por todo lo que la ley decía en ese momento. Y en ese momento yo creo que eran muchísimas las preguntas que tenía Nicodemo, pero no entendía absolutamente nada de lo que se le estaba diciendo. Pero sin embargo en el 15 dice Jesús, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nicodemo pensaba, nosotros sabemos cómo tener vida eterna. Debes amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, como dicen los mandamientos, y así es como tú puedes tener la vida eterna. Hacemos lo que Dios nos pidió que hiciéramos en el monte Sinaí. Así es como obtienes la vida eterna. Me estás diciendo que la vida eterna estará disponible para poder tener acceso al reino de Dios para todos los que crean, porque el Mesías será puesto en un madero, lo que significa que esto lo hará maldito en ese momento. Cuando estás leyendo los evangelios es muy importante recordar que gran parte de lo que Jesús estaba enseñando no tendría ningún sentido, por eso era tan difícil de entender para ellos, porque muchas de las cosas que él estaba estableciendo no tendrían ningún sentido hasta después de su muerte y resurrección. Así es que podemos entender la gran confusión y el gran problema por el que estaba pasando Nicodemo para entender estas cosas. Piense que en estos eventos en realidad sucedieron en la historia. Hubo testigos de esto. Mateo como testigo, Marcos que pasó tiempo con Pedro y le fueron enseñadas estas cosas, Lucas que literalmente investigó todas estas cosas y las documentó, Juan que documentó lo que vio y experimentó, documentó lo que vio y experimentaron como testigos presenciales todo esto de lo que se estaba hablando. Esto después de que el tiempo de Jesús había terminado, ellos escribieron todas estas cosas, por eso podía haber un contexto, o ellos pudieron entender algunas cosas tiempo después. Así que cada vez que cuando en los evangelios los escritores hagan una pausa en la historia y escriban algo que ellos dicen, no necesariamente que Jesús dijo, es porque están poniendo pausa al relato para tratar de explicarnos o contarnos las cosas y poder tener una mayor comprensión de lo que estaba sucediendo. Muchas veces cuando tú estás contando una historia de algo que sucedió, dentro de tu narrativa dirás, estaba pasando esto, pero esta persona no lo sabía.
O él lo supo hasta más tarde, después se pudo dar cuenta de estas cosas. Esto era algo similar a lo que estaba pasando, o lo que pasó cuando se escribieron los evangelios. Personajes de la historia no sabían ciertas cosas. En este caso, Nicodemo no sabía aún de cómo iba a pasar la muerte y resurrección de Jesucristo. No conocían el final de la historia. Veamos un ejemplo de esto en Lucas 9:44. Le dijo Jesús: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lucas narra lo que Jesús estaba diciendo, pero agrega este comentario. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Está explicando lo que Jesús está estableciendo, pero nos hace ver que la gente en ese momento no podían entender lo que Jesús hablaba. Obviamente, mientras sucedían los hechos, no había alguien que les dijera que no estaban entendiendo eso. En ese momento simplemente se estaban suscitando los hechos. No había alguien que les dijera lo que estaba hablando, o qué significaba, o por qué estaba diciendo esas cosas. Es por eso que yo les invito y que tengan un gran interés en tomar los evangelios muy en serio. Esto no era un motivo, esta era la forma en que se escribían las historias, cuando la gente escribía ficción y luego tratando de explicar ciertas cosas, tendrían que explicar ciertas cosas, pero aquí se estaban narrando hechos históricos que estaban sucediendo, los detalles esenciales, y dentro de estas historias se narran esas cosas. Por eso tenemos que tener cuidado y entender la narrativa de lo que estaba sucediendo históricamente y ciertas explicaciones que los escritores daban acerca de lo que sucedía en ese momento. Hay que prestar detalle a los nombres, a los detalles. Esto no fue escrito décadas y décadas después del hecho. Fue escrito después de que sucedieron las cosas, pero dentro del tiempo pasado, después de la muerte de Jesús. Esto, sin duda, los escritores y Dios, inspirándolos a ellos, les inspiró para poder transcribir los hechos más importantes y significativos de lo que estaba sucediendo en ese momento. Es importante, entre Juan y Jesús, lo que estaba pasando con Nicodemo, y por eso Juan lo menciona en su evangelio. Juan hace esto en la conversación entre Nicodemo y Jesús, detiene la historia para asegurarse que nosotros podamos entender ciertas cosas. Solo Nicodemo no sabía en ese momento, y la gente que está a su alrededor, lo que estaba aconteciendo, lo que Jesús estaba diciendo. Para nosotros es fácil entenderlos porque conocemos el resto de la historia, pero ellos no sabían aún lo que estaba por acontecer. Y Juan, que estaba ahí, tampoco sabía necesariamente en el momento vivencial de la experiencia a lo que Jesús se refería necesariamente. Jesús estaba señalando algo que aún no había sucedido. Y por eso es tan necesario aprender también los libros del Nuevo Testamento, como los Hebreos, para saber lo que estaba siendo establecido a través del Nuevo Pacto, los Hechos de los Apóstoles, que fue lo que sucedió después de la muerte de Cristo, y todos los demás libros que nos enseñan la realidad presente que vivimos el día de hoy, que es el Nuevo Pacto y la obra redentora de Cristo, para que se cumpla el propósito eterno, que es el deseo amoroso del Padre, de darse a conocer por medio de nosotros, su iglesia, a través de Jesucristo. Entonces, qué importante es poder entender todas estas cosas. Hay personas que se basan únicamente en estudiar los evangelios y están viendo una parte parcial únicamente de lo que estaba iniciando para que llegara a cabo el nuevo pacto. En los libros del Nuevo Testamento debemos de entender y saber lo que Jesús se refería al hacer estos comentarios y saber lo que estaba aconteciendo con todos estos hechos que se estaban presentando. Jesús le estaba hablando de hechos que aún no sucedían a Nicodemo, y por eso esto era tan confuso para él. Un Mesías sufriendo y muriendo atrapado en un poste de madera. Nadie estaba viendo eso, porque nadie esperaba que el Mesías terminara así, y todos tenían la idea de un Mesías victorioso, de un Mesías glorioso que pudiera vencer al Imperio Romano y que los pudiera llevar a ser la gran nación de Israel. Esto sería un muy mal final para todos aquellos que tenían una óptica diferente de lo que querían que ocurriera. Juan nos dice en sus propias palabras lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo,
quien posiblemente, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, de lo que Jesús le estaba diciendo, y mucho menos, obviamente, de las cosas que aún no sucedían. Pero Juan se dio cuenta más tarde, cuando recordó esta conversación, de lo importante que era este encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y no quiero que pierdas detalle en lo que Jesús quería decir. Esto es lo más impactante acerca de esta historia. Poco sabía él acerca de lo que pasaría, pero sus palabras trascenderían de generación en generación. Sus palabras sobrevivieron al imperio, sobrevivieron a la destrucción del templo. Palabras que cambiarían al mundo entero de lo que su maestro había venido a hacer. Así es que esta conversación entre Jesús y Nicodemo es como si Juan te estuviera diciendo, ¿puedes ver esto? Quiero que entiendas lo que estaba tratando de decirle Jesús a Nicodemo, y por eso es tan enfático en lo que estaba siendo establecido. Y vamos al punto del versículo que trascendió generaciones y que probablemente sea el versículo más famoso en toda la historia de la humanidad, que es Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este justo momento de la historia es cuando aparece en la narrativa de Juan este versículo extraordinario que todos conocemos. Que quien crea en Él, quien confía en Él, no se perderá para Dios, sino que obtendrá la vida Zoe. Dice, cuando tú ves la palabra vida, se refiere a la vida Zoe, que es la vida de Dios. Y esta vida tiene la característica de que es eterna. Esto es sumamente importante, lo que Juan estaba estableciendo a partir de este versículo en Juan 3:16. Especialmente si no te han enseñado esto, si no lo habías comprendido de esta manera. Juan no estaba escribiendo la Biblia en ese momento. La Biblia aparece hasta el siglo IV, iniciando en el periodo del año de alrededor de 393 después de Cristo, y revisada en 3 ocasiones hasta llegar a su término en el año 419, cuando todos estos documentos se reunieron para conformar lo que después comúnmente se le conoció como Biblia, que la palabra Biblia significa libros. Se juntaron al Antiguo Testamento y todo esto dio como resultado lo que ahora conocemos como Biblia. Juan fue un hombre que vio cosas que volarían nuestras mentes literalmente, y al final de la historia sabe que tiene un documento porque es una de las pocas personas que estuvo ahí. Y qué importante saber que Juan decidió, y sabemos que todo el Nuevo Testamento prácticamente fue escrito en griego porque era la trascendencia. Cuando Juan estableció que esta salvación, que Jesús había venido para que todo aquel que en Él cree, para que no se perdiera el mundo, era un mensaje que estaba dirigido a toda la humanidad. Por eso utilizaron en ese momento el lenguaje universal que había en ese momento, que era el griego. Dios no hace las cosas casualmente, siempre hay una intencionalidad en lo que Él hace. Es como si Juan dijera, no quiero esperar hasta el final de la historia, quiero que todos puedan entender muy bien esto. Quería asegurarse de que entendiéramos esto porque lo que Jesús estaba tratando de comunicar a Nicodemo era algo sumamente importante y trascendental, y era el propósito por el cual Él estaba en la tierra para cumplir con su misión. Y continúa diciendo todavía en Juan 3:17 lo siguiente: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y aún el día de hoy la religión sigue condenando al mundo, sigue juzgando al mundo. Dicen que Dios va a juzgar a los pecadores, cuando en realidad lo que Jesús vino a hacer y Dios hizo a través de Jesucristo fue juzgar al pecado, para que el pecado no se enseñoreara del mundo. Vino a exterminar no al mundo, vino a exterminar el pecado que tenía el dominio y la vida y el control del ser humano en ese momento. Esto era algo glorioso. La religión no entiende el día de hoy que Dios no está enojado y que no quiere destruir al mundo por una serie de hechos catastróficos. Dios venció y juzgó al pecado en la muerte de cruz, pero la venció al resucitar al tercer día.
y de esa manera venció lo que le imposibilitaba al hombre para poder ser reconectado con Él. Y en ese momento lanza una invitación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No seas más de aquellos que juzgan a los demás, no seas más de aquellos que condenan a la gente, no seas más de aquellos que dicen que aquellos se perderán y morirán. Sé de aquellos que dicen que tú has venido para ser alguien que anuncie las buenas nuevas de salvación, que eres alguien que ha sido puesto por Dios con un propósito en esta tierra, que es manifestar a Cristo por medio de tu vida, que es poder traer salvación a otros por medio de Jesucristo que está en ti. Dejemos de ser una iglesia que condena, que juzga, que quiere el juicio y la muerte para los pecadores. No, Jesús vino para traer salvación a los pecadores. Esa es la verdadera esencia de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Y en el 17, como les digo, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, ni para destruirlo. No envió a Jesús al mundo para terminar con la raza humana, ni para alinear a todos los pecadores y contarles sobre sus pecados y hacerlos, humillarlos y ponerlos en mal. Perdón. No llegó a la escena de un accidente, y por eso les decía que recordaran lo de los paramédicos en un principio. No llegó a la escena de un accidente y les dijo, por esto que hiciste te vas a morir, por esto que hiciste te irás al infierno, por esto que hiciste estás condenado a muerte. Por tu culpa, porque tuviste culpa en este accidente, te vas a morir y no voy a ayudarte en esta situación. No, Él llegó para cumplir una asignación, como esos paramédicos que llegan y no les importa nada más que salvar la vida en ese momento de la persona. El mundo lo ha hecho, la religión ha juzgado a las personas y le han hablado de muerte a las personas en vez de hablarles de vida, que es lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino a condenar, se presentó como un paramédico y simplemente vino a hacer su trabajo. Y yo sé que a lo mejor para usted puede ser burda la comparación, pero estamos hablando de la función que estaba haciendo en ese momento, de traer vida a las personas, no de traer muerte. Si bien es cierto que tenían que morir, para morir a ese viejo hombre, es como cuando un paramédico llega a una escena y la persona ha perdido la vida. En ese momento hace labores de resucitación para poder volver a darle vida a esa persona. Pues más glorioso es aún lo que hizo Jesús, porque a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él vino para resucitarnos juntamente con Él, para que muriéramos juntamente con Él en la cruz, pero que resucitáramos también juntamente con Él en la cruz, y que pudiéramos ser sentados ahora juntamente con Él en lugares celestiales a la diestra del Padre. La religión le ha hecho mucho daño a las personas, identificando, pensando las cosas de esta manera. Dios sabía que el mundo necesitaba vivir, y para vivir necesitaba un cambio de sangre, y para esto Jesús dio la suya. Hay un término médico, no sé si está correcta porque probablemente sea una traducción del inglés, pero hay algo que se le llama exsanguinotransfusión, y ahí disculpen la palabra tan rara, pero es un procedimiento potencialmente salvavidas que se lleva a cabo para contrarrestar los efectos de la ictericia grave o cambios en la sangre, debido a enfermedades como la anemia drepanocítica. El procedimiento consiste en extraer lentamente la sangre de la persona y reemplazarla con sangre o plasma fresco de un donante. Tu sangre ha sido cambiada y ahora por tus venas corre la sangre de Cristo, porque se ha hecho uno juntamente contigo. De repente, regresando al día 1, Juan el Bautista en el río Jordán, todo el mundo está esperando por lo que podría pasar con Juan el Bautista, porque era un hombre que tenía muchísimos seguidores, y sin embargo Juan les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que en ese momento tomó sentido ese suceso para el apóstol Juan, de todo lo que había estado sucediendo. Cuando Juan el Bautista hizo esta mención, probablemente los discípulos no lo entendían, pero ahora podía entender todo lo que estaba pasando.
Y Juan quiere asegurarse de que sus lectores lo entiendan. Y no solamente Juan, sino Dios mismo quería y tenía la intención de que nosotros pudiéramos entender lo que estaba sucediendo. Y no estaba esperando Juan a que llegara al término de su libro, sino que ahí mismo quería plasmar para que pudiéramos entender lo que estaba sucediendo. Y por eso escribió: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando tú amas, das sin esperar nada a cambio, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sea quien sea, sin importar lo que hayan hecho, no solo por creer te conviertes en hijo de Dios, te conviertes en un hijo de Dios, porque toda la evidencia apunta al hecho de que Jesús realmente era quien decía ser, que venía a cumplir con una misión, la cual había sido establecida desde la eternidad, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, para que tú y yo nos pudiéramos hacer juntamente uno con Él. Qué impactante oír y saber todo esto. Es por eso que te conviertes en un hijo de Dios, por la obra consumada de Cristo, porque depositas tu confianza en Cristo, porque sabes que lo que Él hizo era verdad. A través de la fe, claro, esa transacción es como te conectas de un reino de tinieblas y mueres a ese reino y renaces o vuelves a nacer en un reino inconmovible que es el reino de luz, el reino de Dios. Para todo aquel que cree en Él, no se pierda, es decir, que no perezca nunca, no se perderá, sino que tendrá una diferente manera de vida, la vida de Dios impartida en su vida, la vida eterna. Ese nacimiento era el que Jesús le explicaba a Nicodemo, y con Nicodemo no podía entender en ese momento. Nacer de nuevo en una familia donde Dios te dé el privilegio de ser su hijo. Años más tarde, otro fariseo, un fariseo que afirmaba ser el mejor de todos, que trató de sacar a la iglesia del mundo, ¿sabes a quién me refiero, no? Al apóstol Pablo. Se convierte en un seguidor de Jesús y en un apóstol de Jesús, que mira hacia atrás después de la resurrección, un apóstol de Cristo, ya resucitado. Mira hacia atrás después de la resurrección y dice que así es como yo lo veo. Dios te está invitando a participar en un proceso de adopción si tú no has recibido a Cristo todavía en este momento. Dios nos invitó a cada uno de nosotros que lo hiciéramos, pero tú no eres el que está adoptando a alguien, eres el que está siendo adoptado y siendo hecho hijo, no solamente por adopción, sino por engendramiento, porque vuelves a nacer de nuevo por medio de Jesucristo. Y puedes elegir si quieres ser parte de la familia de Dios o no, si quieres pertenecer a este grupo de hijos de Dios que formamos su iglesia en este tiempo, por lo que Cristo ha hecho para hacer lo posible, que fue ir a la cruz del Calvario, morir por ti y por mí, resucitar al tercer día y podernos dar esa muerte, pero también esa resurrección en Él a cada uno de nosotros. Como explicamos en Juan 3:16, muchas veces a los niños se les puede explicar, porque Dios amó, Dios dio a su Hijo. Y si creemos, también recibimos vida eterna. Entrar en el reino de Dios no se trata de hacer, se trata de recibir. Jesús hizo todo el trabajo pesado y te invita a recibir el beneficio de la salvación, el beneficio de ser la familia de Dios, de tener la naturaleza de Dios. Volvamos a Nicodemo un momento. No sabemos exactamente qué provocó en Nicodemo esta conversación. Probablemente en ese momento su duda no fue resuelta. Algo sobre el Mesías muriendo en un madero y todo el mundo entra. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? No lo sé, ni tengo idea. Probablemente pensaba Nicodemo de lo que Jesús está hablando, pero finalmente lo entendió, porque cuando Jesús fue crucificado, Nicodemo estaba detrás de esta multitud. Yo estoy seguro que él estaba presente en ese momento, sin duda alguna, ya que él era miembro del Sanedrín, era responsable de todo lo que sucedía durante la Pascua. Y seguramente él estaba observando todos estos sucesos. ¿Te imaginas este momento? Él sabe que Jesús ha sido arrestado, está absolutamente de que Jesús había venido de parte de Dios, porque él se lo comentó a Jesús. Este no era el final que probablemente él esperaba para Jesús. Y de pronto Jesús es levantado enfrente de la multitud en un madero, como Jesús dijo que tendría que ser hecho. Él ve a Jesús colgado en la cruz y recuerda, está pasando lo que el maestro me dijo que iba a suceder, aún y cuando yo no lo entendía. Abandonado Jesús por su propia gente,
al final de la historia de lo que estaba sucediendo ahí en la tierra. Exactamente lo que Dios le había comentado estaba sucediendo. Yo no sé tú, pero cuando empiezo a ver estas cosas, mi corazón se llena de alegría y mi corazón empieza a vibrar al ver y escuchar todas estas cosas que estaban pasando. No puedo ni imaginar a Nicodemo en ese momento viviendo todo lo que estaba pasando. Cuando Jesús está muerto, Nicodemo arriesga su reputación una vez más y creo que incluso arriesga hasta su propia vida, y otro hombre llamado José de Arimatea junto con él. Nuevamente Juan da todos los detalles. Es como si Juan dijera: ok, ¿quieres saber si esto es verdad? Sucedió de esta manera, te daré los hechos concretos y te diré los nombres de las personas que estaban involucradas en este proceso. Él sabía que la historia de Jesús no terminaría ahí, la historia del Hijo del Hombre no terminaría en esa cruz. Este hombre merecía más que su cuerpo fuera arrojado sobre una pila de cadáveres, por eso estaban reclamando su cuerpo, para que los perros no comieran de ellos en una fosa común. Así que van ante Pilatos y probablemente tengan que arriesgar sus propias vidas para llegar a él y para decirle: nos gustaría tener este cuerpo. Era ilegal enterrar un cuerpo de alguien que había sido crucificado. El sol estaba por caer y el sábado estaba a punto de comenzar. Seguramente tenían 2 o 3 sirvientes con él llevándolo a la tumba, y con esto estamos llegando al final de este mensaje glorioso. Probablemente la esposa le decía: ¿estás seguro que quieres usar el sepulcro de nuestra familia? Y José de Arimatea seguramente le dijo: sí, sí quiero. No sé exactamente quién era este hombre, pero merece algo mejor que esto, refiriéndose a Jesús. Vamos a usar nuestra tumba, preparen el cuerpo lo mejor que puedan, porque tenemos prisa y debemos de enterrar a este hombre y cerrar la tumba con una gran piedra para que los animales no entraran y evitar eventualmente que este cuerpo se deteriorara. Nicodemo participó de todo esto, no tiene respuestas a todas sus preguntas, pero sabía lo suficiente como para saber que este hombre había venido de parte de Dios. Y tal vez así puede estar usted. Siempre tendrás preguntas, habrá dudas dentro de ti y nunca tendrás a lo mejor todas las respuestas, pero sí sabes que hay algo que tú tienes una certeza dentro de tu corazón. Y si hay algo cuando escuchas esta historia que agita tu corazón, y tal vez tu corazón se ha agitado durante semanas o meses o años, y hoy tal vez por primera vez los puntos se conectaron entre todo lo que habías escuchado. Y estos puntos se conectaron entre sí para poder entender estas cosas. Y sabes que deberías haber recibido esta última información o este último empujoncito que te llevaría más allá de lo que habías entendido. Y como Nicodemo sabe realmente que Jesús había sido enviado por Dios, quiero invitarte a que hagas como Juan sugirió en ese momento. Él fue testigo de toda esta historia. Eventualmente, como Nicodemo hizo y José de Arimatea hizo y como millones y millones de personas han hecho, ¿estarías dispuesto a creer y recibirle? La invitación está abierta porque Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, y Dios también ya dio a su Hijo unigénito. Lo que Nicodemo no podía entender, porque aún no sucedía, o de una manera clara, para nosotros, como lo entendemos, porque nosotros tenemos la Biblia para ver todo lo que sucedía, pero él no tenía esa iluminación en ese momento. La invitación está abierta porque Dios te amó y Dios también ya dio a su Hijo unigénito. Lo que Nicodemo no podía entender porque aún no sucedía, es muy claro para nosotros hoy en día porque estamos al otro lado de la cruz. Quiero invitarlos a considerar si lo harían, como Nicodemo finalmente lo hizo. Jesús nos dio el privilegio de poder tener la opción a hacerlo. Puedes creer en Él, confiar en Él. ¿Recibirás a Jesús el día de hoy como tu Salvador? Cree en su obra, cree que murió y resucitó por ti, cree que murió para darte perdón, para darte salvación, que a través de su muerte y resurrección, si tú crees en Él y le recibes y crees que murió y resucitó al tercer día y le llamas que Él sea el Señor de tu vida, Él se hará juntamente uno contigo y podrás pasar al otro lado de la cruz para obtener la vida eterna y la salvación. Y no solamente eso, sino su naturaleza, su identidad y poder vivir la vida Zoe que ahora puede vivir dentro de ti si tú crees en Él y en su obra redentora. Este es el mensaje que yo quería compartir con ustedes
en este día. Si crees que este mensaje tiene que llegar a otras personas, no dudes en compartir esta transmisión. Este mensaje se queda grabado y puede seguir llegando a todas las personas en todas las naciones de la tierra, que es lo que Dios quiere para que todo el mundo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia, ha sido un gusto y un placer poder continuar viendo este recorrido a través de la historia de la vida de Jesús. Vienen muchas más cosas por delante para poder entender lo que Él vino a establecer, para poder entender el nuevo pacto que es en el cual estamos hoy, para entender la verdad presente que vivimos el día de hoy. Así es que no te pierdas los siguientes capítulos para seguir entendiendo la misión y el propósito de Jesús aquí en la tierra hasta convertirse en el Cristo resucitado. Gracias, te invitamos a que sigas participando en nuestras transmisiones en vivo. Tenemos todas nuestras transmisiones que ya conoces. Si tienes duda, puedes mandar un mensaje para preguntar por ellas. Tenemos transmisiones el martes, el miércoles. Tenemos transmisiones, obviamente, los domingos. Así es que te invitamos a seguirnos acompañando. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos siguieron el día de hoy. Gracias a todas las personas que han estado sembrando en este ministerio, aún incluso gente de fuera, de otros lugares. Y si tienes interés en sembrar en este ministerio, puedes mandar un mensaje por nuestra página de Facebook para poderte decir cómo lo puedes hacer. Les mandamos un abrazo gordo a todos ustedes y declaramos la manifestación abundante de Cristo en la vida de cada uno de ustedes. Hasta luego y nos vemos pronto.